Bueno, muy buenas a todos el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video aquí en Panamet. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema supremamente interesante, el cual es la enterocolitis necrotizante. Entonces el día de hoy tenemos un video muy distinto porque les traigo un caso de la vida real en el que vamos a analizar cómo se fue presentando el caso y cómo se fue abordando. ¿Listo? Entonces tenemos este reporte de caso de una enterocolitis necrotizante pues con una perforación del colon transverso en un paciente de 2 días de edad. Listo, entonces el caso lo dividí de la manera en la que lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir mirando y vamos a ir comentando cómo se presenta usualmente una enterocolitis, porque el caso que tenemos que el día de hoy es un caso atípico de esta entidad en neonatología. Entonces, bueno, tenemos un paciente de 2 días de vida pues que nació con 39 semanas de gestación y acude a un centro de tercer nivel por hematoquesia. Pero el niño aparentemente estaba bien, simplemente acude por esto. Dentro de su historia antenatal, tenemos que es producto de una madre de 28 años, que es G1P0, fue un parto vaginal eutóxico, sin complicaciones, tuvo un peso adecuado al nacer, unas adecuadas medidas antropométricas, el story fue negativo, el cultivo recto vaginal negativo, y no tuvo historias de infecciones durante el embarazo, ni de diabetes gestacional, ni nada por el estilo. Lo único que salió positivo dentro de la historia de la madre es que la madre tuvo hipertensión gestacional. Sí, esta fue diagnosticada en el último mes de vida y también tuvo preeclampsia, sin criterios de severidad, pero diagnosticada una semana antes del parto. Pero de todas maneras esto no condicionó el parto porque como vieron fue un parto eutóxico, sin complicaciones y sin ningún tipo de problema. No había antecedentes de alergia a la proteína de leche de vaca ni trombofilas. Entonces, como vemos en este caso, pues si vemos un paciente de 2 días de vida que ya es lactante, sin problemas y llega por hematoquesia, pues uno en lo que primero piensa es en alergia a la proteína de leche de vaca. Sí, sin embargo, como vemos el cuadro no es muy sugestivo de esto, no pensamos mucho en eso de momento. Entonces, bueno, digamos que para la enterocolitis tenemos varias cosas. Los principales factores de riesgo son la prematurez y el bajo peso al nacer, los principales. Este niño no tenía ni lo uno ni lo otro. Lo otro es la sepsis. Muchas veces la sepsis, si no se detecta de una manera adecuada, llega a conducir a una enterocolitis. Pues como les contaba también en el video de sepsis, tenemos 2 videos de sepsis para que los vean y profundicen acerca de eso. La ruptura prematura de membranas, pues el parto extrahospitalario, pues porque el lugar no es el más adecuado, una edad materna mayor a 35 años, las anomalías congénitas, anemias severas, la deshidratación y la incapacidad para alimentarse. Entonces en este paciente lo único que vemos es lo de la hipertensión, lo de la preeclampsia, pero aparentemente dentro del comienzo no vemos nada raro en este paciente. Entonces, bueno, aquí nos dieron un poquito más de datos. El parto fue vaginal, el Apgar fue correcto. Le tomaron unos gases de cordón y le hicieron todas sus profilaxis con su vitamina K, con su solución oftálmica. Durante las primeras 24 horas el bebé pues había tenido dificultad para la alimentación, pues porque la han diagnosticado en kiloglosia, por lo que le añadieron lactancia de fórmula a su manejo pues para ayudarle dado el diagnóstico que tenía. Entonces ya vemos un primer factor de riesgo, un bebé que de pronto no ha tenido la capacidad para alimentarse de una manera adecuada. Dentro de la fisiopatología de la enterocolitis, la fisiopatología parte de una disbiosis del intestino prematuro, es decir, la microbiota de estas células no son las más adecuadas. Por eso también toca tener en cuenta que los pacientes que nacen por cesárea tienen un mayor riesgo de enterocolitis a diferencia de los que nacen por parto vaginal, porque al nacer por la vagina, pues está en contacto con las bacterias de la vagina, es decir, lactobacilos, bifidobacterias. A cambio, cuando nacen por cesárea, están más en contacto con todo el ambiente que hay pues dentro del quirófano, que son bacterias no tan buenas como la E. coli, como el S. aureus, etc. Entonces esta disbiosis lleva a una disminución de las defensas del huésped
que produce que las defensas se disminuyan, que haya una alteración en las barreras físicas y la motilidad digestiva sea mucho peor. También la disbiosis lleva a una lesión en la mucosa y esta lesión pues conduce a estrés oxidativo, anemia severa y isquemia con reperfusión. Y aquí vemos que otro factor de riesgo para la enterocolitis es la alimentación con fórmula. ¿Listo? Todo niño que nace y toca darle de una vez alimentación con fórmula es un factor de riesgo para enterocolitis. Por eso es que tenemos que actuar antes, porque la enterocolitis es como un enemigo silencioso. Y aquí ya vamos a ver qué pasa. Esta lesión pues genera un fenómeno inflamatorio que aumenta la secreción de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas, que genera una respuesta inflamatoria no controlada en el intestino y genera la enterocolitis. Listo, entonces la familia refiere que el recién nacido tuvo aproximadamente 10 deposiciones de color verde oscuro a negro, blandas, con un muy mal olor, y gradualmente comenzó a tener hiporexia. En el examen físico el niño estaba sano, unos leucos en 8000, una hemoglobina en 19, unas plaquetas en 252.000, con electrolitos normales, unos gases venosos normales, PCR en 21, y aquí vemos que el lactato salió en 4.2, salió un poco elevado, el lactato debería estar menor a 2, pero no le pararon tantas bolas en ese momento. Luego, durante las siguientes 4 horas, el paciente hizo 4 deposiciones con sangre, se le tomó un perfil de coagulabilidad, salió normal, y se le inició antibiótico. Se tomaron hemocultivos y se tomó una radiografía de abdomen, que como vemos en esta radiografía de abdomen, pues digamos que no está tan mala. Hay una leve distensión pues de las asas intestinales, pero no es algo como que de momento nos sugiera correr. Listo, luego el niño se pasó a un tercer nivel y después de eso a las 55 horas comenzó a tener emesis con contenido bilioso, por lo que se le volvieron a pedir exámenes y una radiografía de abdomen nuevamente. Dentro de los exámenes, pues le pidieron el cuadro hemático con unos leucos normales, una hemoglobina pues que había bajado bastante con la prueba, pero seguía normal, unas plaquetas que están bien, un hematocrito bien, y el lactato curiosamente había bajado. Pero lo que sí realmente me preocupó fue que en esta imagen pues vemos que ya se ve una distensión de las asas intestinales severa. También aquí podemos ver señalado en estas flechas, vemos el neumoperitoneo, por lo que a este niño tocó llevarlo a una cirugía de urgencias porque se encontraba muy mal, y esta radiografía, no olviden siempre que tengan una radiografía con peritoneo, con neumoperitoneo, con ascitis o con algo así por el estilo, deben correr. Esto es una imagen que no es del bebé, pero es una imagen ilustrativa donde se ve aquí muy bien la neumatosis intestinal, pues para que ustedes aprendan a identificar. Vemos que tiene paredes gruesas, que se ve muy bien la radio opacidad, señala aquí entonces neumatosis. Entonces después, cuando el niño se pasó a la laparotomía, pues encontró una perforación de 2 centímetros del colon transverso y se encontraron pues manchas grisáceas en el ciego y en el apéndice. Entonces a este niño tocó hacerle una hemicolectomía derecha extendida. Entonces, como vemos, este fue un caso en el que no fue una presentación tan típica de la enterocolitis y fue de un curso lento y luego fatal. Entonces, aquí yo les traeré el abordaje terapéutico de la enterocolitis necrotizante. Y entonces la enterocolitis, de acuerdo con la gravedad, la vamos a clasificar en estadio 1, 2 y 3. Entonces el 1 se divide en el 1A y el 1B. Entonces, como vemos en el estadio 1, pues es un paciente que tenemos la sospecha que se encuentra letárgico, apneico, que tiene pues la sangre oculta en ese dispositivo, pero que la radiografía sale normal o tiene una alteración de un hilio muy leve. Entonces a esto simplemente le vamos a dar antibióticos y medidas de soporte lo vamos a hidratar. Hidratar y hidratar. En la 1B, lo diferencia con la 1A es que va a haber sangre rectal al rojo vivo, es decir, la hematoquesia va a ser más franca, pero el manejo va a ser igual. Entonces en el estadio 1, el manejo es exactamente el mismo.
Ya en el estadio 2 y el estadio 3 quiero dejar el mensaje que la mayoría de estos pacientes se van a manejo quirúrgico. ¿Listo? Eso es supremamente clave que ustedes lo tengan en cuenta. La 2A, digamos que clínicamente el niño puede estar normal, pero la clave es que en la radiografía va a haber dilatación de asas y neumatosis intestinal. ¿Listo? Entonces, clave esto y el tratamiento por lo general es antibiótico y el cirujano pediátrico va a tener que valorar si en realidad es necesario operar al niño. Sí, aquí siempre tiene que dar valoración por cirugía en estadios 2 y 3. En el 2B, ya el paciente pues va clínicamente a estar peor, va a haber una acidosis metabólica que va a ser leve, puede haber trombocitopenia, pero en la radiografía vamos a ver, en la radiografía sobre todo lateral, un gas en vena porta. Listo, digamos que el gas en vena porta es la clave aquí. Y este es lo mismo, antibiótico y valoración por cirugía pediátrica. Pero la 3 siempre, siempre, siempre va a tener que ir a manejo en el quirófano. Entonces vemos que en la 3 ya es un paciente que está hipotenso, que tiene neutropenia, que tiene acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Y en la radiografía lo que vamos a ver es que va a haber ascitis marcada, ¿listo? Este paciente va a ir a la parotomía sí o sí, ¿listo? Y en el estadio 4, pues la clave es un paciente que está muy maluco con todo esto, pero que tiene un neumoperitoneo. Y ese era nuestro paciente. Le encontraron neumoperitoneo y le tocó llevarlo de urgencia a una laparotomía. Entonces estos pacientes van a tener cirugía, entonces tengan en cuenta esta clasificación de Bell, porque dependiendo de cómo está el paciente vamos a saber qué hacer. Lo importante es que ustedes logren identificar estos hallazgos en la radiografía. Digamos que el manejo médico de la enterocolitis pues es una vía oral, es el paso de la sonda nasogástrica, porque no bien es la enterocolitis es un cuadro en el que tenemos un paciente que está distendido, que tiene múltiples episodios eméticos, que tiene hematoquesia, que se encuentra muy mal, que parece séptico, ¿sí? Entonces por eso al paciente se le hacen cultivos, se le toman antibióticos, se le dan, perdón, antibióticos de amplio espectro y se le da soporte hídrico, vasopresor y hematológico dependiendo de la necesidad. Recuerden que la mortalidad es bastante alta por lo que nosotros tenemos que actuar rápido. ¿Listo? Otra cosa importante es que cuando ustedes tengan hallazgos radiográficos patológicos, como por ejemplo la neumatosis, la citis o el neumoperitoneo, el manejo antibiótico, de por ejemplo si sospechaban sepsis en un paciente, va a ser pues la misma manejo de primera o segunda línea dependiendo de lo que ustedes vean, pero además tenemos que dar algo para cubrir anaerobios, porque no se olviden que el gas que se produce en el estómago, por lo general el gas es generado por los anaerobios. ¿Listo? Entonces, para cubrir estos anaerobios, a este manejo antibiótico, que por ejemplo puede ser gentamicina ampicilina, gentamicina, perdón, amicacina ampicilina, le tenemos que añadir algo que cubra anaerobios. Entonces, en este caso, es importante que añadan clindamicina o metronidazol, que son los principales antibióticos para cubrir anaerobios. Es importante porque esto salva vidas. Listo, este es un caso pues distinto porque es un paciente que presentaba un inicio distinto, no tenía factores de riesgo claros, no estaba séptico, tuvo un parto normal. Por eso el mensaje es que siempre que sospechemos, así sea en lo más mínimo, toca tomar acción rápida, tomarle laboratorio rápido, tomar radiografías rápido, porque en neonatología siempre tenemos que ir un paso adelante. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima.